Hola, ¿qué tal familia? El día de hoy tenemos una recopilación de nahuales y seres mitológicos en Latinoamérica. Esperemos que les guste, que sea de su agrado las historias y pedirles que si no están suscritos o suscritas al canal lo hagan activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias por su apoyo. Hasta pronto. El gato emplumado de la sierra. Mi nombre es José. Soy habitante del pueblo San Juan de Guadalupe, en el estado de San Luis Potosí. Aquí cerca se encuentra la Sierra de San Miguelito, que es una cadena montañosa que atraviesa gran parte del estado. También está cerca la Sierra de Álvarez. Quiero compartir con ustedes lo que me sucedió cuando, por necio y terco, me vi envuelto en una situación con el nahual de aquí de la región. En nuestro pueblo siempre hemos escuchado hablar sobre el nahual Juan. Se dice que Juan era un hombre que tenía la habilidad de transformarse en animal, específicamente en un jaguar. Según lo que narra la leyenda, Juan usaba esta habilidad para cometer actos malvados y aterrorizar a las personas de la comunidad. La misma leyenda nos cuenta que, un día, Juan fue descubierto por un curandero o chamán que lo vio transformarse en jaguar. Como castigo, el curandero o chamán lanzó sobre Juan una maldición, dejándolo atrapado en su forma animal para siempre. Desde entonces se cree que el espíritu de Juan se transforma en jaguar todas las noches, buscando venganza por la maldición que le fue impuesta. Cuando alguien menciona jaguares, por lo general siempre se suele pensar en Chiapas o Tabasco, incluso en el estado de Quintana Roo, que es donde hay selva. Sin embargo, en las sierras que están aquí en el lugar donde vivo hay jaguares. A pesar de que estamos casi a 1000 kilómetros de la selva, aquí los hay. Por eso, la creencia de un nahual jaguar no es tan descabellada. Esa es la razón por la cual los habitantes del pueblo donde vivo y de los alrededores no recomiendan adentrarse en la sierra durante la noche, y mucho menos durante la madrugada. Mi abuela tenía una historia que se relacionaba con el nahual jaguar de la sierra. Cuando mi abuela era pequeña, vivía con sus padres en una casa en las afueras de San Juan de Guadalupe. En aquel entonces, la población era bastante más reducida de lo que es hoy en día. Una noche, mi abuela se despertó de sobresalto porque alcanzó a escuchar unos ruidos extraños en su casa. Buscó a sus papás, pero ni ellos ni sus hermanos bebés estaban en la casa. Lo que había pasado era que sus papás habían llevado de emergencia a uno de sus hermanos con el doctor, pero mi abuela no lo sabía. Los ruidos que la habían despertado le provocaron miedo, y fue por eso que encendió todas las velas que encontró. Aún y con esa iluminación, tenía la extraña sensación de que algo andaba mal. Como pudo, se armó de valor y decidió salir de su casa para revisar el exterior y ver si encontraba alguna pista de lo que pudo haber causado los ruidos. Como ella era la mayor, su papá la trataba como si fuera varón. Siempre le decía que no debía ceder al miedo. No encontró nada, así que volvió a entrar a la casa. Se aseguró de cerrar bien todas las puertas y fue a su cuarto. En eso escuchó otro ruido bastante fuerte. Era el inconfundible sonido que hace una puerta cuando alguien la empuja con fuerza y ésta se azota. Mi abuela ya estaba demasiado asustada. En ningún momento le pasó por la cabeza que era buena idea el hecho de ir a revisar cuál era la puerta que se había azotado. Lo único que hizo fue pararse de la cama para ir a atrancar la puerta del cuarto donde estaba ella, para así sentirse aunque sea un poco más segura. Sin embargo, cuando mi abuela ya estaba parada justo al frente de la puerta, una criatura entró de forma violenta, haciendo que la puerta fuera arrancada de tajo del marco. Cada vez que mi abuela nos cuenta esa historia, siempre describe a la criatura como un gato negro demasiado grande que tenía plumas entre verdes y amarillentas que le salían de la parte trasera de la cabeza y se extendían hasta la mitad del lomo. Por fortuna, la ventana estaba cerca y mi abuela tuvo la oportunidad de salir por ahí. Sus gritos despavoridos llamaron la atención de unos borrachos que estaban por ahí. Cuando los borrachos voltearon, se dieron cuenta que de la casa estaba saliendo aquella criatura. Los asustó tanto que hasta la borrachera se les bajó. Uno de ellos llevaba un arma consigo, y en un santiamén desenfundó su revólver y le soltó 3 tiros.
2 de los cuales le dieron al gato emplumado. Eso fue suficiente para que la criatura no fuera detrás de mi abuela y saliera corriendo rumbo a la sierra. Lo único malo de aquello fue que, como el animal estaba a espaldas de mi abuela, uno de los tiros le dio en el brazo a mi abuela. Aquello le dejó un daño del que jamás se pudo recuperar, pero ni ella ni los papás de mi abuela le reclamaron nada al hombre. Todo lo contrario, estaban tan agradecidos que se volvió muy cercano a la familia, tanto que su hijo mayor se convirtió en mi abuelo. Era una historia bastante particular. De cierta forma, yo nací gracias a ese misterioso gato emplumado, porque si la criatura no hubiera intentado atacar a mi abuela, aquel borracho no se hubiera visto en la necesidad de salvarla, y por lo tanto, el hijo de ese señor y mi abuela no se hubieran conocido, y mi padre no hubiera nacido, y por ende yo tampoco. Gracias a aquella historia que mi abuela nos solía contar, nosotros podíamos estar 100% seguros de que el nahual de la leyenda era real, era palpable, lo cual evidentemente causaba miedo a todos los que conocíamos la historia de mi abuela. Adicional a lo del nahual, también había gente que decía que en la sierra vivía una bruja. Algunos decían que el nahual trabajaba para la bruja, inclusive llegué a escuchar que el mismo diablo vivía en la sierra, y que tanto la bruja como el nahual estaban a su servicio. Debido a todas esas cosas que la gente decía, no era nada recomendable que nadie se acercara ni siquiera un poco a la sierra durante la noche. Por supuesto, nunca faltaba aquel que se hacía el valiente y creyéndose superior, decía poner a prueba la oscuridad de la sierra. Muchos nunca regresaron, y los que sí lo hicieron volvieron locos. Cuando yo era joven también me adentré en la sierra, pero no porque fuera valiente, sino porque, al igual que todos los que me acompañaron, éramos extremadamente tontos, por no decir otra palabra. La idea de irnos a meter a la sierra surgió mientras platicábamos de alguien que había quedado loco por haberlo hecho. A la conclusión que llegamos en aquella plática fue que de seguro el problema y el error que habían cometido todos era que se habían ido solos. Entonces, si nosotros íbamos en grupo, no pasaría nada, porque los demás estaríamos para ayudar. Concretamos una fecha que nos venía bien a todos. Decidimos qué nos llevaríamos, dónde nos reuniríamos y a qué hora. Esto pasó hace muchos años. Lo hicimos durante una noche fría de la última semana del mes de octubre. Nos habíamos quedado de ver en un lugar a eso de las 11 de la noche. Varios nos habíamos salido de nuestras casas sin ni siquiera avisar. Por lo mismo, nos tuvimos que quedar en ese lugar hasta que estuvimos completamente seguros de que nadie nos iba a ver. Entonces corrimos rumbo a la sierra. En cuanto nos alejamos lo suficiente, seguimos a paso tranquilo. Había un sendero algo distinguible, pero elegimos mejor tomar un camino libre y nos fuimos en línea recta. De esa forma, aunque no sabíamos hacia dónde estábamos yendo, sí sabríamos que para regresar lo único que tendríamos que hacer era dar media vuelta. Mientras íbamos avanzando, la oscuridad se cernía sobre nosotros, al mismo tiempo que la luna llena brillaba en el cielo, iluminando ligeramente el terreno. La caminata era muy agradable en un principio. Íbamos hablando tonterías y reíamos sin parar, pero a medida que nos íbamos alejando más y más de nuestras casas, la naturaleza se volvía abrumadora, imponente y sobre todo amenazadora. El viento soplaba muy fuerte, haciendo que los árboles crujieran. Las ramas secas y caídas se resquebrajaban bajo nuestros pies. A lo lejos podíamos escuchar los sonidos de los animales nocturnos. Y así fue que nos empezamos a asustar, pero no era por la oscuridad, tampoco por los sonidos. Lo que nos estaba poniendo nerviosos era el hecho de que, a pesar de que nadie lo decía, todos sabíamos que estando tan lejos de nuestras casas, si algo nos pasaba, estaríamos perdidos, porque no había nadie a quien pedirle ayuda. En determinado momento, uno de mis amigos señaló hacia adelante mientras nos decía que paráramos un poco para prestar atención. Todos dejamos de caminar y miramos hacia donde él nos estaba señalando.
Al principio nadie vio nada, pero poco a poco fuimos notando algo extraño. Era una sombra oscura, una masa densa en la distancia que, por fracciones de segundos, nos daba la impresión de que se estaba moviendo. Esa masa, por llamarle de alguna manera, no estaba en la dirección en la que íbamos avanzando. Estaba un poco hacia el costado, pero aún así su presencia hizo que más de uno comentara que ya era momento de dar la vuelta. Lo discutimos, pero optamos por seguir adelante. Pero primero debíamos averiguar qué era eso que estábamos viendo. Dejamos que la suerte se encargara de decidir quién sería el elegido para acercarse a la masa negra. Terminó resultando que lo que estábamos viendo era en realidad un montón de piedras y ramas, solo que debido a la oscuridad y la perspectiva que teníamos, nos parecía un bulto. Nos reímos de eso y continuamos con nuestro camino. Luego de estar caminando por bastante rato, nos encontramos con una casa. Esta estaba en ruinas, con las ventanas rotas y sin puerta. Se notaba que el paso del tiempo y la naturaleza le había pasado factura. Yo fui el primero en decir que habíamos llegado demasiado lejos. El amigo al que le había tocado ir a acercarse al bulto coincidió conmigo. Estuvo de acuerdo conmigo. Los demás querían rodear la casa y continuar. Tras discutirlo un rato, llegamos al acuerdo de que entraríamos a la casa y cuando termináramos de revisar, volveríamos. Cuando entramos, no encontramos nada. El espacio de lo que vendría a ser desde la sala a la cocina estaba completamente vacío. En el baño tampoco había nada. Al final de la casa estaba la puerta de la única habitación. Cuando nos metimos ahí, encontramos una mesa y una silla. En el centro de la mesa había una vela encendida. Nos detuvimos por un momento mirando la vela. Ver que estaba encendida nos hizo cuestionarnos muchas cosas. Pero antes de que comentáramos algo, escuchamos un rugido que parecía venir del techo. Nos sobresaltamos y salimos corriendo. Como todas las ventanas estaban rotas, nos salimos por ahí para no perder tiempo yendo hasta la puerta. Lo único bueno, por no decir lo menos malo, era que lo único que teníamos que hacer era correr a toda velocidad en línea recta. El problema era que correr en la sierra es posiblemente de las cosas más complicadas que deben existir, porque el lugar es irregular, además que está lleno de rocas y matorrales que suelen tener espinas. No sé qué pasaba por la mente de mis amigos, pero yo sentía que estaba a punto de morir. Cuando llegamos a un claro, nos detuvimos para agarrar aunque fuera un poco de aire. Nos preguntamos entre nosotros si acaso alguien había notado que aquello que había rugido nos perseguía, pero nadie vio nada. Es más, tampoco escucharon pasos detrás de nosotros. Los únicos ruidos que oímos mientras nos alejábamos de la casa eran nuestras respiraciones agitadas y el golpeteo de nuestros pies en el suelo. Así que no teníamos la certeza de estar siendo perseguidos, pero tampoco queríamos averiguarlo. Nos tiramos en el suelo terroso para descansar un poco. Más de uno estaba sangrando debido a las espinas. Ni siquiera pasaron 5 minutos cuando volvimos a escuchar el mismo gruñido. Rápidamente nos pusimos de pie. Aquello que nos estaba rugiendo no estaba demasiado cerca, porque como estábamos en un claro, no tenía dónde esconderse. De haber estado ahí, lo hubiéramos visto. La única opción era que estuviera escondido entre los árboles y la maleza que rodeaba el claro. Aquella cosa volvió a rugir y todos volteamos hacia donde creíamos que era la dirección que provenía el sonido. Pudimos ver qué era aquello que nos estaba rugiendo. Fue algo demasiado esporádico porque, nada más al verlo, continuamos corriendo a pesar de estar muy cansados. Todavía no habíamos llegado ni a la mitad del trayecto, pero aún así nos largamos de ahí casi volando y no nos detuvimos hasta estar de vuelta en el pueblo. Ahí ya nos sentimos completamente a salvo. Primero, porque no creíamos que aquello nos siguiera hasta ahí. Y segundo, porque si lo hacía, podíamos gritar y la gente saldría a ayudarnos. Todos dijimos que era lo que habíamos visto. Lo único que yo había alcanzado a distinguir fue una criatura de 4 patas. Yo ocupaba lentes y esa noche no los había llevado, por eso no pude percibir los detalles. Un amigo comentó que era de un color completamente negro.
Otro dijo que sí era negro, pero que también tenía manchas verdes. El que había descubierto que el bulto eran rocas lo contradijo y aseguró que las manchas del animal no eran verdes, sino amarillas. A mí me había dado la impresión de que era un perro o algo parecido, pero no existen perros que su pelaje tengan manchas verdes. El amigo que estaba más asustado de todos nosotros nos comentó que él había alcanzado a ver que tenía plumas, y que las plumas eran verdosas, casi amarillentas, que lo que los otros dos habían visto como manchas en realidad eran plumas. En aquel entonces yo no terminaba la preparatoria, pero aún así estaba completamente convencido de que no existía ningún animal con cuatro patas que además tuviera plumas. Mientras nosotros cinco estábamos discutiendo sobre el tema, otro nos preguntó si no nos habíamos fijado en los ojos del animal. Él comentó que uno de los ojos brillaba en color azul y el otro brillaba en color verde. Además, también alcanzó a ver que de las fauces de la criatura sobresalían unos colmillos bastante grandes. No llegamos a ninguna conclusión. Por lo mismo, acordamos que no le comentaríamos nada a nadie, porque nos meteríamos en serios problemas si nuestros padres se enteraban que nos habíamos ido a meter a la sierra. Además, era probable que nos juzgaran de locos. Pasaron 2 semanas. Una tarde iba yo regresando de hacer unos mandados para conseguir un poco de dinero extra, porque el trabajo de mi papá no era muy bueno. Cuando llegué, me encontré a mis padres parados afuera de la casa. Habían encontrado arañazos en las ventanas y las puertas. Unos pocos vecinos también estaban ahí. Lo que les parecía raro a todos era el tamaño de los rasguños. Eran demasiado grandes. Mi mamá me mandó a comprar lo que hacía falta para la cena, y cuando regresé ya se habían ido los vecinos. Durante la cena, como mis papás no comentaron nada de los rasguños, yo tampoco lo hice. Después nos fuimos a dormir. Durante la madrugada me despertó aquel rugido. Rápidamente corrí al cuarto de mis papás para comentarles que había visto a alguien afuera. Se los dije así porque no podía decirles que yo sabía que un monstruo estaba en la casa. Mi madre corrió a esconderse al baño. Mi papá agarró su arma y yo tomé una varilla que siempre guardaba debajo de la cama. Ya con la varilla en mano, me acerqué sigilosamente a la ventana del frente y moví las cortinas con cuidado para no hacer ruido. Al principio no vi nada, pero a los pocos segundos pude distinguir una silueta oscura de 4 patas. Mi papá se acercó a donde estaba yo y también lo pudo ver. Él dijo que se trataba del nahual y que si estaba en la casa era porque iba por alguien en específico, que tal vez, como muchos años atrás, no había podido llevarse a mi abuela. Había regresado para terminar lo que había empezado en aquel entonces. Pude comprobar que la criatura en efecto tenía un ojo verde y otro azul. El nahual se empezó a mover, pero lo hacía demasiado despacio. Se dirigió hacia el costado de la casa. En ningún momento desvió su mirada. Nos estuvo observando hasta que salió de nuestra vista. Mi papá revisó cuántas balas tenía su arma y me dijo que él iría a la ventana de atrás porque el nahual iría para el patio. Pero yo me tenía que quedar revisando el frente por si éste quería engañarnos. Yo estaba mirando a mi padre cuando me estaba dando esa indicación. Al momento en que regresé mi atención hacia la ventana, me encontré cara a cara con esa horrible criatura que mi padre afirmaba que era un nahual. Esa cosa tenía su horrible rostro recargado en la ventana. Su respiración empañaba el vidrio. Yo me quedé paralizado del miedo. El nahual estaba parado en 2 patas. Escuché que mi papá me gritó que no podía verlo por el patio y me preguntó si yo podía verlo. Como tenía al monstruo frente a mí, no le respondí. Entonces mi padre volteó a verme y se dio cuenta que el nahual estaba ahí. Sin pensarlo ni un momento, disparó. Aquí debo darle crédito a la excelente puntería de mi padre, porque se las arregló para que 2 balas impactaran directo en la cara del nahual sin que esas balas pasaran cerca de mí. El monstruo se fue huyendo. Muy temprano por la mañana llegaron a tocar la puerta. Ni mi papá ni yo nos habíamos dormido. Nos quedamos vigilando que el nahual no regresara.
Yo fui a abrir la puerta, era uno de nuestros vecinos. Nos preguntó si estábamos bien. Mi papá, desde donde estaba sentado, le respondió que sí, que el nahual nos había hecho una visita, pero habíamos logrado correrlo. El vecino nos contó que una señora no había tenido tanta suerte como nosotros, ya que el nahual se había metido a su casa para llevarse a sus 2 hijos. Ella solo logró salvar a la niña. El niño ya no iba a aparecer porque el nahual se lo iba a comer. La niña había quedado con un rasguño en la espalda y parte de un brazo. Durante los siguientes 3 días, la niña que había sido mordida por el nahual pasó por mucho sufrimiento, demasiado. Se contorsionaba, hacía sonidos como de animal. Adelgazó demasiado y su piel empezó a tomar una tonalidad opaca ceniza. Todos llegamos a creer que la niña estaba poseída. La mamá pensó lo mismo porque al 4.er día fue con el párroco para pedirle que ayudara a su hija. Por desgracia, cuando la señora regresó a su casa junto con el sacerdote, la pequeña había fallecido. Después de enterrar a la niña, la mamá caminó hacia la sierra y nunca regresó. Una nahuala en medio de la guerra. Déjenme presento. Mi nombre es Juan Carlos Paz Mejía. Soy un residente de Honduras. Vivo en un pequeño pueblo ubicado en la región noroeste del departamento de La Mosquita. La Mosquita es un área ubicada en la costa caribeña de Honduras, conocida por su biodiversidad y tener una población mayoritariamente indígena. Es una de las regiones más remotas y menos desarrolladas del país, con una geografía compleja que incluye selvas densas, pantanos y ríos caudalosos. La localidad en la que me tocó nacer, al igual que todas las localidades de la región, es bastante pequeña, rural y de difícil acceso. La región es conocida por su belleza natural y su rica biodiversidad, pero también enfrenta desafíos significativos en términos de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y atención médica. Nuestras casas, al igual que todas las localidades de los alrededores, son modestas y construidas con materiales locales como madera y hojas de palma. Durante la década de los 80, estalló una guerra civil en Nicaragua, ocasionando un levantamiento contra el gobierno. El problema fue que nuestro presidente decidió meterse. Entonces, los que luchaban contra el gobierno en Nicaragua se refugiaban aquí en Honduras. Eso ocasionó que nosotros, los habitantes de La Mosquita, quedáramos en medio del fuego cruzado. Eso nos trajo un sinfín de complicaciones y desgracias. La vida que teníamos que enfrentar era muy dura, tanto aquí en mi localidad como en las localidades vecinas, pero así tuvimos que aprender a vivir. Todos nosotros tenemos habilidades en la pesca, la agricultura y la artesanía. Sin embargo, por culpa de la guerra, todas nuestras fuentes de ingresos se vieron mermadas, incluyendo la venta de madera, del palo de tinte y de animales exóticos. Muchas veces pasamos hambres muy feas. Aún con todo eso, nosotros no fuimos los que más sufrieron. Aquellos que se llevaron la peor parte de la guerra fueron los asentamientos de grupos indígenas, los misquitos, los tahuacas, los pesh y los garífunas. Ellos sufrieron toda clase de abusos habidos y por haber. Inclusive, muchos se vieron forzados a desplazarse por los constantes ataques que sufrían, tanto por el gobierno de Nicaragua como por nuestro propio gobierno. En medio de tanta guerra y tanta hambre, a los niños pequeños se les distraía con historias, y al menos ahí en mi comunidad, las historias que más se contaban provenían de la antigua civilización lenca. Los lencas se establecieron en la región alrededor del siglo V después de Cristo y crearon una cultura muy rica y desarrollada, con una religión politeísta que incluía deidades como el Cipitío, el dios de la juventud y la belleza. La experiencia que yo les quiero compartir trata precisamente de una historia lenca que se le contaba a los niños y se volvió realidad. Los lencas tenían una leyenda que involucraba al dios Cipitío y a una mujer desafiante. Según la leyenda, Cipitío se enamoró de la mujer más hermosa de la región y decidió tomar forma humana para cortejarla.
Sin embargo, la mujer, orgullosa y segura de su propia belleza, tomó la terrible decisión de rechazar al dios delante de mortales y de otros dioses. Cipitío, furioso por el desprecio de la mujer, la maldijo para que viviera eternamente y le arrebató su belleza transformándola en una criatura híbrida con rasgos de jaguar, serpiente y urraca. Desde aquel entonces, la mujer maldita y condenada acecha los bosques y ríos de la región, tratando de atraer a hombres incautos para vengarse de la afrenta que recibió del dios Cipitío. La mujer de la leyenda no tiene un nombre oficial. Suponemos que lo tuvo, pero toda esa información se perdió cuando los españoles destruyeron todo. Aún así, al menos la gente de por aquí, incluyendo la gente de los alrededores cercanos, bautizaron a la criatura como la Xnatlaha, cuya traducción pudiera ser algo así como la mujer animalizada. Algunas de las múltiples habilidades que se le han atribuido es la de moverse a gran velocidad y también dicen que puede desaparecer de manera misteriosa en los bosques densos de la zona. Muchos lugareños aseguran que la han logrado ver merodeando por los alrededores de diferentes ríos de la región. Se tiene la creencia que vaga con sed de venganza por la maldición que le fue impuesta. La leyenda de esta bestia ha sido transmitida de generación en generación, y aunque algunos la consideran solo una historia sin fundamento, otros la toman muy en serio y evitan adentrarse en los bosques durante las noches de luna llena. Si no peco de estar equivocado, casi podría afirmar que en otras regiones más céntricas del país la conocen por otro nombre, y creo que también la han visto en otros países, pero no me consta. Al vivir en un lugar tan remoto no me entero de muchas cosas. Entrando ya en lo que les quiero compartir, yo tenía 16 años y estaba caminando hacia una localidad cercana en una mañana temprana. Fue entonces cuando me encontré con un hombre que caminaba como si fuera ciego. Llevaba sus manos estiradas hacia el frente como intentando encontrar algo para sostenerse. Me acerqué a él para ofrecerle ayuda. Le hablé, pero no me respondió. Cuando lo agarré de un brazo, el hombre estaba helado. Era como si hubiera estado durante horas dentro de un refrigerador. En el momento que él sintió que lo toqué, dio un fuerte grito y se giró para quedar cara a cara. Me quedé absolutamente impactado al darme cuenta de que no tenía ojos. Había un rastro de sangre seca que le llegaba hasta los pómulos. A pesar de que, debido a la guerra, ya había visto que los soldados y los rebeldes cometieran toda clase de abuso contra los civiles. No me había tocado ver que le sacaran los ojos a alguien. Mi corazón latía con fuerza y tenía una sensación de inquietud al ver al hombre gritar de miedo. Y a pesar de que no tenía ojos, la expresión de su rostro me hacía saber que en verdad estaba muy asustado. Intenté que el hombre recobrara la calma, pero por más que le hablaba, él no me respondía nada. Eso me hizo sentir aún más preocupado. Le aseguré al hombre que lo ayudaría y que lo llevaría a la localidad donde yo vivía. A pesar de que él estaba muy asustado, aceptó confiar en mí y movió la cabeza para indicar que estaba de acuerdo en que lo llevara. Entonces puse su mano sobre mi hombro para que pudiera caminar con más facilidad y nos fuimos de ahí. El hombre se apoyaba en mí con fuerza, como si temiera caerse en cualquier momento, lo cual era entendible. El camino era algo difícil, lleno de piedras y desniveles de tierra. Por eso fue que nos llevó bastante tiempo llegar a mi pueblo. En cuanto llegamos, lo llevé con la partera, que era lo más cercano a un doctor. La partera, la señora Carmen, era una mujer muy respetada en mi comunidad. Ella siempre atendía a quien acudiera a ella, sin importar la hora ni el día. Por eso todos confiábamos en ella. Cuando llegamos a su casa, ella preguntó qué había pasado mientras revisaba las heridas del hombre. Él aún seguía en shock. No respondía a las preguntas de doña Carmen. Yo le conté que lo había encontrado, pero que no tenía idea de quién era ni de por qué estaba así. Después de unos minutos de revisarlo, doña Carmen me pidió que fuera a buscar a su hija, quien trabajaba como enfermera en un hospital de la ciudad más cercana. Así que salí corriendo de la casa de la partera para llegar rápido a la ciudad.
A pesar de que yo no conocía a ese hombre, quería ayudarlo porque era algo que mis padres me habían enseñado. Fue un viaje largo y sobre todo agotador, pero finalmente encontré a la hija de doña Carmen. Le expliqué lo que había sucedido. La hija de la partera consiguió que alguien nos acercara a la localidad en un auto. Cuando llegamos de regreso a la casa de la partera, el hombre seguía en estado de shock. Entre doña Carmen y su hija le pusieron vendas y le administraron algunas medicinas para aliviar el dolor. Me quedé ahí hasta que el hombre pudo hablar. Entonces le pedimos que nos contara qué era lo que le había pasado. El hombre dijo que él se dedicaba a entrenar perros guardianes, para luego venderlos. De eso vivía. La noche anterior, uno de los perros se había puesto a ladrar como loco, y de pronto se salió de la propiedad y se adentró en la montaña. El hombre agarró sus mejores perros y salió a buscar al que se había ido corriendo. Luego de recorrer un buen tramo, llegó a un lugar elevado desde donde se alcanzaba a ver el río. Estando parado ahí, pudo ver a su perro. Estaba tirado en la orilla, aparentemente muerto. Se apresuró para bajar hasta allá. El hombre nos volvió a remarcar que había estado entrenando perros toda su vida y que sabía exactamente cómo debía manejarlos en situaciones de alta tensión. Pero la situación era diferente. Algo en la atmósfera estaba afectando a sus perros de una manera extraña y no podía entender el porqué. A medida que se acercaban a la orilla del río, los perros empezaron a gruñir y a mostrar los dientes. El hombre intentó calmar a los animales, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los perros estaban más que listos para lanzarse a matar. Fue entonces cuando notó algo extraño en el agua. Había un bulto que sobresalía cerca de donde estaba su perro aparentemente muerto. Algo que no podía identificar con claridad debido a la distancia y a la oscuridad de la noche. Pensó que tal vez se trataba de alguna rama o un tronco, pero el inusual comportamiento de sus perros le decía que no era así. El señor siguió avanzando y se dio cuenta que era una figura con rasgos femeninos, pero a medida que se acercaba, vio que la fémina tenía la cabeza de un pájaro negro, con un pico afilado y puntiagudo. Además, su piel se notaba a simple vista áspera y escamosa. Pero eso no era lo peor. Sus manos terminaban en garras largas y curvas. El hombre se detuvo. Estaba perplejo ante lo que estaba viendo, mientras aquella cosa lo observaba. El hombre le ordenó a sus perros que atacaran y ellos obedecieron, pero en cuestión de segundos los perros comenzaron a lanzar aullidos desgarradores, mientras la figura se movía rápidamente y parecía despedazarlos sin esfuerzo. El hombre se quedó paralizado del miedo. Él podía escuchar la respiración ronca y desagradable de ese monstruo. Luego, la mujer le empezó a hablar. Le decía que lo mirara. El hombre empezó a temblar de terror. Intentó huir, pero sus piernas se negaban a moverse y estaba atrapado en su lugar. El hombre terminó por ceder ante la desesperación y se arrancó los ojos. En cuanto lo hizo, dejó de escuchar la voz del monstruo. No había ninguna duda. El pobre hombre se había encontrado con aquella criatura mítica y había tenido la suerte de haber salido con vida. Luego de escuchar la historia del señor, la hija de la partera me pidió que la ayudara a llevar al hombre a la ciudad. Yo acepté. Cuando tenía que regresarme a mi casa, el carro de la persona que me iba a hacer el favor de acercarme a la montaña falló. Esta persona intentó arreglarlo, pero no pudo. Me pidió disculpas y me dijo que no podría llevarme, que me tenía que ir caminando. Ya casi llegaba el atardecer, lo que significaba que la noche me iba a alcanzar antes de poder llegar a mi casa. Sin más opciones, emprendí el camino de regreso. Iba a paso veloz, pero tratando de no cansarme por si algo pasaba y veía la necesidad de correr. Estaba como a 800 metros de la localidad cuando empecé a sentirme observado. Algo me estaba acechando desde los árboles. Era temporada de que las hojas de los árboles se secaran y se cayeran. Había muchísimas, así que mientras estaba corriendo, las hojas secas crujían bajo mis pies. Comencé a correr despavorido. No sabía exactamente qué me perseguía, pero podía sentir su presencia detrás de mí.
Escuchaba sus pasos cada vez más cerca, pero cada vez que me giraba no veía nada. Pasó una cosa rara. A pesar de que ya era de noche, empecé a notar que el camino se estaba poniendo más oscuro. Escuché un murmullo que provenía de la distancia. Entonces, al final del camino, en el punto más lejano que alcanzaba a visualizar, vi a una mujer. Me detuve de inmediato. No alcanzaba a notar nada raro en su apariencia, pero una mujer no tenía nada que hacer a mitad de la montaña sola durante la noche. Por eso no iba a pasar al lado de ella, así que me salí del camino y comencé a correr entre los árboles. Yo sabía en qué dirección estaba mi casa, no podía perderme. Aún así, por más que corría, me daba la impresión que no me estaba acercando. Empecé a cansarme y de pronto tropecé y caí. Rápidamente me giré esperando lo peor, pero estaba yo solo en medio de los árboles. Me puse de pie y seguí hasta llegar a mi casa. Les platiqué a mis padres todo lo que había pasado durante el día. Aproveché para preguntarles si ellos no conocían alguna forma de poder salvarse de un encuentro con aquella cosa. Lo que me respondieron fue que ellos no sabían. La única información importante que me pudieron dar y que yo desconocía por completo fue que aquella cosa no siempre ataca de una manera directa. Me dijeron que muchas veces trata de llamar la atención de una forma más discreta. Que si alguien llega a escuchar el sonido que ella hace para atraer a su presa y no se acerca a ella, entonces ella es la que se aproxima. Pasó el tiempo. Llevábamos 8 años de estar en medio del catastrófico conflicto bélico. Fue entonces cuando la guerra alcanzó su punto más crítico. Al menos en lo que respecta de nuestra gente, era a mediados del mes de julio. Ese día, un grupo de más de 20 civiles comunes y corrientes, incluyendo mujeres y niños, fueron masacrados por un grupo de la Fuerza Naval de Honduras y por integrantes de los rebeldes nicaragüenses. De eso nos enteramos, pero también nos enteramos que los rebeldes, a los pocos días, habían sido atacados por la mujer animalizada y habían sufrido muchas bajas. Uno no se debe alegrar por la muerte de nadie, pero creo que ellos recibieron su merecido. Menos de 4 años después, finalmente la guerra terminó, y las cosas poco a poco fueron volviendo a la normalidad. Sin embargo, tuve un encuentro más con aquella cosa. Era una noche oscura y lluviosa. Yo estaba cansado después de un largo día en el bosque consiguiendo madera y palos de tinta. El camino de regreso a casa era largo y solitario. Solo se oían los sonidos de la lluvia golpeando las hojas de los árboles y el sonido de mis pasos en el suelo fangoso. De repente, escuché una voz suave y bastante agradable que cantaba una dulce melodía desde algún lugar entre la oscuridad de los árboles. Al escuchar esa voz, pude imaginarme a una mujer que debía estarla emitiendo. Me detuve para mirar a mi alrededor, tratando de averiguar en qué dirección podría estar la muchacha, pero se me complicaba con el ruido de la lluvia. Comencé a sentir una extraña sensación de inquietud mientras continuaba escuchando esa voz, cuando caí en cuenta que estaba cometiendo un grave error. Me sentía perdido en el bosque y no sabía cómo volver a casa. Pensé en caminar en cualquier dirección siempre y cuando me alejara de esa voz, pero no importaba hacia dónde me dirigiera. La melodía parecía provenir de todas partes. De todos modos, seguí caminando, hasta que en el horizonte alcancé a visualizar la silueta desnuda de una mujer físicamente perfecta. Estaba de espaldas, pero luego de prestar más atención, su piel tenía un ligero tono entre café y verdoso. Su larga cabellera en realidad eran plumas negras. El miedo se apoderó de mí. Intenté retroceder, pero la melodía que ella seguía haciendo me detuvo. Era un sonido casi hipnótico, como si fuera un hechizo o brujería. La mujer se dio la vuelta lentamente y vi que tenía un rostro hermoso, pero sus ojos eran de un amarillo intenso que parecían desafiar la razón. Me miró fijamente y su cara encantadora se fue transformando poco a poco hasta quedar como la de un pájaro con una mueca espantosa. Comenzó a acercarse a mí como si estuviera intentando seducirme.
Luego, mientras seguía haciendo esa melodía, también empecé a escuchar que me decía que no dejara de mirarla. Conforme ella se iba acercando, mi vista se empezó a nublar, hasta que de plano ya no vi nada más que la oscuridad misma. Creí que había muerto. Entonces abrí los ojos y estaba recostado en la casa de la partera. Ahí estaba la señora, mis padres a un lado y también estaba otro señor que yo no conocía de nada. Pregunté cómo era que yo había llegado hasta ahí. El señor, que era un completo desconocido, me dijo que él estaba caminando por la montaña cuando escuchó el cantar que hacía la Xnatla. Él se apuró para ayudar, llegó corriendo y me jaló del brazo. Dice que ambos corrimos hasta alejarnos lo suficiente. Yo de eso no me acuerdo. Resultó que ese señor era del mismo pueblo que aquel hombre al que yo había ayudado años atrás. Como agradecimiento, mis padres lo invitaron a comer y él aceptó. Platicando en la mesa, nos dijo que el hombre al que yo había ayudado en su juventud era su primo. Varios años después, me enteré que la persona que me había salvado a mí fue atacado por la mujer animalizada. Por desgracia, él no logró sobrevivir. La maldición del séptimo hijo. En mi país natal, la República de Argentina, en el año de 1973, se sancionó el decreto de ley número 20.843, que es conocido popularmente como Ley del Padrinazgo Presidencial. Esto sucedió durante el gobierno del presidente Isabel Perón. En sus inicios, la ley establecía que el séptimo hijo varón de una familia que naciera de parto natural y consecutivo tenía el derecho de recibir el padrinazgo presidencial. El beneficio principal del padrinazgo era simbólico y cultural, y consistía en un reconocimiento por parte del presidente de la nación hacia el niño y su familia. Además del acto de padrinazgo en sí, el niño y su familia recibían de parte del Estado argentino una medalla conmemorativa, un diploma y una ayuda económica, que en el pasado solía ser una suma importante de dinero, aunque en épocas más recientes se redujo significativamente. El propósito de esta ayuda era reconocer el mérito del niño y su familia por haber llegado al séptimo hijo varón, y se destinaba a cubrir los gastos de su educación y cuidado. Es importante destacar que estos beneficios eran exclusivos para el séptimo hijo y no se aplicaban a otros hijos. La ley del padrinazgo presidencial fue modificada en el año 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández, para incluir que si un matrimonio tenía 7 hijas de forma consecutiva, la séptima hija podía beneficiarse del padrinazgo presidencial. Es bastante curioso que una ley sea tan específica con quienes pueden obtener beneficios. Una persona como yo, que vive en la región del litoral, encuentra esa ley todavía más curiosa de lo que ya parece, porque aquí existe la creencia en un ser al que llamamos lobizón. Según la leyenda, el lobizón es un ser sobrenatural que tiene la apariencia de un hombre durante el día, pero por las noches se transforma en una bestia que le aúlla a la luna llena. Se dice que la transformación se produce los días martes y viernes de cada semana, y que el lobizón es el séptimo hijo varón nacido vivo de una misma familia. Se empezó a hablar del lobizón después de la llegada de los españoles, y eso tiene un motivo. Lo que me contaron mis abuelos fue que cuando se estableció la Inquisición, se crearon tribunales en cada localidad. Esos tribunales tenían la autoridad para juzgar a las mujeres sospechosas de practicar brujería y aplicaban castigos que podían incluir la cárcel, la tortura e incluso la pena de muerte. En una ocasión, una presunta bruja fue detenida por un joven militar. La mujer le suplicó que no le entregara a la Inquisición, porque estaba consciente del destino que le esperaría si caía en las manos de la iglesia. El militar se negó a ceder ante la súplica y la llevó a entregar. Así que la bruja lo maldijo, lo condenó a tener 13 hijas y un último hijo. Pero ese hijo sería consumido por el mal antes de que tuviera descendencia. Así el apellido del militar se perdería. El joven militar ni siquiera tenía pareja.
así que no le prestó ni la más mínima atención a las palabras de la bruja. 18 meses después estaba casado y recibiendo a su primer hija. En los siguientes 18 años tuvo 12 hijas más. Después de haber completado 21 años de casado, finalmente recibió a su primer hijo varón. El militar comenzó a sentir miedo porque las palabras que aquella bruja le había dicho se estaban cumpliendo. Ya tenía 13 hijas y un varón, el cual, según la bruja, sería consumido por el mal. Cuando el niño cumplió 7 años, empezó a tener comportamientos extraños, comportamientos que para la medicina de aquel entonces no tenía explicación, pero la iglesia ofrecía una respuesta. Esta era fatídica. El niño estaba siendo influenciado por los demonios del infierno. Debido a eso, el militar se vio obligado a entregarlo al clero. 7 años después, durante una luna llena, aquel niño, que ya tenía 14 años, se transformó en un horrible monstruo y escapó del calabozo donde lo tenían recluido. Curiosamente, esa misma noche, todas sus 13 hijas dieron a luz, la mayor a su cuarto hijo, las siguientes 8 a su tercer hijo, las siguientes 3 a su segundo hijo y la menor a su primer hijo. Esa noche, mientras nacían los 13 varones, aquella bruja que había muerto en manos de la iglesia se le apareció al militar y le advirtió que uno de esos 13 nietos tendría 7 hijos varones, y el más chico de esos 7 sufriría el mismo destino de ser consumido por el mal, y cuando ese niño cumpliera 14 años, se transformaría en una horrible criatura. Resultó que el nieto que le dio su séptima hija fue el que tuvo 7 hijos varones, y tal como había augurado la bruja, el séptimo hijo de su hija terminó convertido en un monstruo que le aullaba a la luna llena. Eso ocurrió 50 años después de aquella noche en la que nacieron sus 13 nietos varones. Desde aquel entonces se ha tenido la creencia de que cada 50 años el séptimo hijo varón de una familia, durante una noche de luna llena, se transformará en una criatura espantosa, y también se cree que esa familia pertenece al linaje de aquel militar que fue maldecido por la bruja. Al séptimo hijo varón que es condenado a transformarse se le llamó lobizón, y en todos estos años han nacido 9 lobizones, y no falta demasiado tiempo para que nazca otro más. Todo esto es lo que me contaron mis abuelos. Estoy seguro que esta leyenda existe en varias partes del país y que debe tener decenas de versiones diferentes. Actualmente tengo casi 60 años y durante mi juventud trabajé en una iglesia. No tenía un puesto como tal, yo ayudaba al sacerdote en ciertas actividades, lo acompañaba cuando salía de la iglesia. El motivo por el cual les conté del lobizón era porque un día llegó un matrimonio a la parroquia con un niño pequeño, de unos 7 años. Creían que el niño estaba maldito. Dieron una serie de explicaciones, pero el detalle más destacable era que el pequeño era el menor de un total de 7 hermanos varones. Lo que el matrimonio quería era dejar al niño allí en la iglesia. El sacerdote se negó, pero el matrimonio aseguró que no iban a regresar con el niño a casa. Ellos y sus hermanos le tenían miedo, y si no se quedaba ahí en la iglesia, lo iban a tirar al monte. Todo esto se habló delante del niño. Entonces el sacerdote aceptó que el niño se quedara, pero no fue por los padres, sino por el niño. Así que el niño se quedó a vivir en la iglesia bajo la tutela del sacerdote. El niño se llamaba Luis. Desde la primera noche, cuando le di un lugar al niño para que ocupara como cuarto, descubrí algo anormal en él. Tenía un olfato anormalmente desarrollado. Me explico. Cuando estaba llevando al niño a su cuarto, me dijo que él podía hacer un truco de magia. Dijo que podía describirme cualquier lugar con lujo de detalles mientras estuviera cerca. Le pregunté cómo era que hacía el truco. Me contestó que podía oler a mucha distancia y que podía distinguir el olor de las cosas, que él conocía la diferencia entre el olor de una silla y el olor de una mesa. Decidí seguirle el juego al niño y le pedí que me describiera el lugar que había preparado como cuarto. Me preguntó hacia dónde estaba y a qué distancia. Cuando le dije, cerró los ojos, se puso de rodillas y puso sus manos sobre el suelo. Luego empezó a mover la nariz de una forma rara.
Me pareció demasiado como para tratarse solo de un juego. No habían pasado ni 30 segundos cuando enlistó las cosas que yo había colocado en el lugar. Me dijo cuántas sábanas había. Mencionó la cortina que había puesto porque el lugar no tenía puerta. Sabía que había velas encendidas y hasta me dijo que sobre un mueble estaba un recipiente con galletas. Todo lo que dijo era verdad y yo me quedé estupefacto. Otra cosa rara en el niño fue que rápidamente se acopló a vivir en la iglesia. Me dio la impresión de que no le importó en lo más mínimo que su familia literalmente lo hubiera abandonado. Luis pasaba mucho tiempo en su cuarto. Salía de vez en cuando y caminaba por el patio, por la bodega y por fuera, tanto de la casa del padre como de la capilla, pero jamás se acercaba al templo principal. Todas las mañanas yo le llevaba algo de desayunar. En la tarde el sacerdote, el niño y yo comíamos en la casa. En una ocasión se me ocurrió preguntarle por qué nunca se acercaba a la iglesia. La respuesta del niño fue que el olor del incienso lo ponía de mal humor. Un detalle escalofriante es que todas las tardes, antes de entrar a la casa del sacerdote para comer, se paraba fuera de la puerta y decía en voz alta lo que íbamos a comer. Nunca fallaba. Una noche, cuando fui a revisar que Luis estuviera acostado y listo para dormir, lo noté un poco preocupado. Le pregunté qué tenía. Su respuesta me dejó helado. Lo que me dijo fue: huele a muerte. Al día siguiente en la iglesia se ofreció una misa fúnebre porque había fallecido una señora que vivía a unos 300 metros de la parroquia. Pasaron muchas cosas durante el primer año que vivió en la iglesia. Un día caluroso yo estaba preparando el incienso y todas las demás cosas que se utilizarían para la misa. La iglesia estaba completamente en silencio y yo estaba concentrado en mi tarea, triturando los granos de incienso y mezclándolos con los ingredientes necesarios para crear la fragancia sagrada. De repente empecé a sentirme observado. En el recinto no había nadie, solo yo. A mi izquierda estaba un vitral que tenía vista a la capilla. Cuando volteé, pude ver a través del vitral que el niño estaba sentado en el techo de la capilla mirándome. Rápidamente salí para pedirle que bajara de ahí. Me hizo caso. No lo regañé porque yo no era nadie para regañarlo, pero sí le pregunté cómo era que se había subido al techo de la capilla y también le pregunté por qué lo había hecho. El niño me dijo que había subido de un brinco y que lo hizo porque creía estar oliendo madera quemada muy a lo lejos, pero no estaba seguro. Entonces, desde lo alto, pudo confirmar que algo de madera se estaba quemando. Resultó que se estaba quemando una casa casi a 1 kilómetro y el niño pudo olerlo. No se veía el humo, eso puedo asegurarlo. Luis también podía oler el clima. No tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero trataré de dejarlo claro. El niño siempre sabía si iba a llover, si iba a hacer viento, si se aproximaba una tormenta, inclusive si iba a hacer calor. Lo sabía hasta con 3 días de anticipación. Es verdad que la región del litoral es propensa a sufrir inundaciones y tormentas tropicales debido a su ubicación geográfica y a la influencia de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Pero recuerdo muy bien una ocasión que el sol estaba brillante con el cielo despejado. Era un martes. No recuerdo que estaba platicando con el niño, pero en eso cerró los ojos, se puso de rodillas, colocó sus manos en el suelo, olfateó como siempre lo hacía y cuando se levantó me dijo: en 2 días vendrá una tormenta fuerte, y sus palabras se cumplieron. A pesar de que la habilidad sobrehumana que poseía el niño me generaba escalofríos, me terminé por acostumbrar e inclusive aprendí a verle las ventajas. Con el pasar de los meses, noté que el niño empezó a desarrollar una destreza física que no correspondía con su edad. Un domingo, después de que se terminara la misa, Luis estaba jugando con otros niños en el patio de la iglesia. Estaban jugando fútbol. Era 1987. Apenas unos meses atrás, Maradona había metido el mejor gol de la historia del fútbol en cuartos de final contra Inglaterra en la Copa del Mundo. Maradona ya era Dios. Sin embargo, la forma en la que ese niño jugaba al fútbol era de otro planeta.
Era la primera vez que yo veía al niño jugar con la pelota, y en la forma en la que estaba jugando parecía que el niño había nacido con un balón junto a él. Fue increíble verlo jugar. Ese día por la tarde le pregunté quién le había enseñado a jugar de esa forma. Me aseguró que nunca antes había pateado una pelota porque no tenía amigos y sus hermanos no jugaban con él. Después de ese día, el comportamiento del niño empezó a cambiar. Cada vez sonreía menos, ya no hablaba tanto. No sé, me daba la impresión de que algo le había pasado, pero cada que le preguntaba decía que estaba bien, que no tenía nada. Parecía cada vez más distante, más reservado, y en ocasiones incluso parecía ausente. Una noche, mientras me encontraba en la capilla rezando, escuché un ruido extraño en el exterior. Salí para ver qué sucedía y encontré al niño parado en el patio mirando hacia el cielo. Me acerqué a él para preguntarle si todo estaba bien, pero no respondió. Solo se quedó ahí con la mirada fija en la oscuridad. Entonces fue cuando noté que sus ojos tenían un ligero brillo. Ese brillo solo pasa en los animales cuando se les refleja la luz. Me dio tanto miedo verlo así que fui corriendo a hablarle al sacerdote. Ya se estaba preparando para dormir. Prácticamente lo levanté de la cama para que fuera a verlo. Para todo esto, el sacerdote estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo con el niño, pero había elegido fingir que no pasaba nada, porque decía que, en caso de que aquello fuera provocado por el maligno, lo último que había que hacer era prestarle atención. Estando en el patio, cuando el sacerdote vio al niño, me ordenó que no me acercara sin importar lo que pasara. De pronto, el niño se separó del suelo. Fueron como mucho 3 centímetros. En eso, el sacerdote comenzó a rezar, pero era una oración que nunca antes había escuchado. Ni siquiera era español, tampoco era guaraní. Cuando el sacerdote terminó su oración, el niño volvió al suelo y sus ojos perdieron el brillo que tenían. Luis se disculpó. Dijo que nunca antes le había pasado algo así. Nos prometió que nunca más lo volvería a hacer, pero que por favor no lo corriéramos de la iglesia, porque no tenía a dónde ir. El sacerdote lo tranquilizó y le dijo que no se preocupara por nada, que se fuera a dormir ya. Esa noche estuve platicando con el sacerdote sobre la situación del niño. Él estaba de acuerdo conmigo en que lo que el niño estaba sufriendo podría ser una maldición de brujería o algo relacionado con los demonios. Yo le recomendé que lo mejor era buscarle otro lugar al niño porque podría volverse peligroso para nosotros. El sacerdote me respondió que eso era lo que el diablo quería, que si dejábamos al niño a su suerte se llenaría de rencor y el maligno habría ganado. Era nuestra obligación evitar que el niño se diera ante el camino del mal. Unos días después de aquel incidente, en el patio de la iglesia, algo extraño empezó a suceder. Varias noches seguidas, una jauría de perros se metió en el patio de la iglesia ladrando y aullando. Intentaban llegar hasta el cuarto donde dormía Luis. Cada noche, el sacerdote y yo intentábamos diferentes formas de ahuyentarlos para que ya no volvieran, pero parecía que nada podía detenerlos. Finalmente, una noche, Luis salió de su cuarto y fue al patio en donde nosotros estábamos tratando de correr a los perros. En cuanto los animales vieron al niño, se pusieron más agresivos. Luis empezó a caminar hacia los perros mientras hacía un sonido raro. Era como si el niño estuviera gruñendo, pero el ruido no lo hacía con la boca. Era como si lo estuviera sacando de la garganta, como una carraspera. Cada vez hacía el sonido más fuerte. Los perros dejaron de ladrar, bajaron la cola y empezaron a chillar mientras retrocedían hasta que salieron corriendo para nunca más volver. Después de esa noche, las palabras de los padres del niño cobraron peso. Eso de que Luis era el séptimo hijo varón, sumado a la noche que lo encontramos con los ojos brillando como los de un animal. Luego ese sonido que era de perro. Ya no nos fue posible seguir ignorando la similitud que el niño tenía con un lobizón. Afortunadamente, después de aquel incidente, no volvió a pasar nada alarmante con Luis. Creo que aprendió a controlar sus impulsos, a dominar sus habilidades y a suprimir aquella maldad que quería brotar de su interior.
Así pasaron los años. Cuando Luis tenía 14, empezó a quejarse de un fuerte dolor en el estómago. Su dolor era tan fuerte que no le permitía comer. Según sus propias palabras, era que cuando ingería cualquier cosa, sentía como si le estuvieran dando un golpe en la boca del estómago. Lo llevé a que lo revisara un doctor, pero no encontró nada mal con su salud. Una semana después le apareció otra dolencia. Era la columna. Decía sentir que sus huesos estaban a punto de quebrarse. Su dolor era tanto que prefirió aguantarse que caminar hasta el doctor, porque cada paso lo resentía muy mal. A finales de ese mes, un viernes por la tarde que fui a ver cómo seguía, lo encontré en un estado terrible. Tenía sus brazos ensangrentados, se había rascado hasta arrancarse la piel con sus propias uñas. Decía que sentía que algo caminaba debajo de su piel. Le avisé al sacerdote y él me mandó a que fuera a traer a un doctor. Ir por el doctor me tomó como 1 hora y media. Cuando lo llevé a la iglesia ya serían las 8 de la noche. Fuimos directo al cuarto de Luis. Afuera nos encontramos al sacerdote. Le pidió al doctor que los disculpara, pero que sus servicios ya no eran requeridos, que Luis había muerto. Dijo que ya había avisado a las autoridades y que no faltaba mucho para que llegaran a recoger el cuerpo. Las palabras del sacerdote nos dejaron desconcertados. Le pregunté al doctor si quería que lo acompañara de regreso, pero me dijo que no, que él regresaría solo. Cuando el doctor se fue, el sacerdote me pidió que entrara al cuarto. Ahí estaba Luis, vivo, amarrado y amordazado. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. El sacerdote me dijo que esa noche Luis finalmente se iba a transformar, que existía una ínfima posibilidad de salvarlo. Para eso, él debía rezar la misma oración que había rezado la noche que a Luis le brillaron los ojos. El rezo debía hacerlo justo antes de la medianoche. Yo volteé a ver a Luis, que, a pesar de que tenía 14 años, en su mirada pude ver el miedo de un niño de 7 años. Nos quedamos ahí con Luis en lo que se acercaba la medianoche. Aproveché para preguntarle al sacerdote en qué idioma estaba la oración. Me respondió que estaba en español. Era el credo orado al revés. Faltando 5 minutos para la medianoche, Luis se empezó a retorcer y a arquearse de formas imposibles. El sacerdote se puso a rezar el credo al revés mientras yo recitaba el Padre Nuestro. Cuando el sacerdote terminó de rezar, Luis seguía retorciéndose y sacando espuma por la boca. Entendimos que no había nada por hacer. Rápidamente salimos de la habitación y rogamos porque no nos atacara después de transformarse. Luis dio un rugido que ya era totalmente de animal. No quedaba ningún vestigio de humanidad en su voz. Luego salió del cuarto. Nosotros estábamos escondidos detrás de unos muros. Desde ahí pudimos verlo cómo huyó transformado en un lobizón. El Cadejo Negro. Mi nombre completo es Luis Alberto Gómez y nací en el Hospital Nacional de San Miguel, en El Salvador. Mi familia es originaria del mismo pueblo en el que nací, llamado San Jorge, que se encuentra a unas pocas millas del volcán Chaparrastique. San Jorge, al menos en aquellos años, era un pueblo considerablemente pequeño y tranquilo, donde todos los habitantes se conocían. La mayoría de las casas eran de adobe y tenían techos de teja, y las calles estaban empedradas. La casa en la que yo viví durante mi niñez y adolescencia estaba en la calle más concurrida del pueblo. Era una casa modesta pero acogedora, con una pequeña acera blanca que rodeaba el jardín delantero. El jardín estaba lleno de flores y plantas, y en la entrada principal siempre había un par de mecedoras que invitaban a relajarse y disfrutar del aire fresco. Dentro de la casa se podía sentir la calidez del hogar. La sala estaba decorada con muebles de madera hechos por mi propio abuelo y cortinas de tela suave tejidas por mi dedicada y muy detallista madre. En el centro había una mesa en la que mi padre y mi abuelo tomaban su café por las mañanas. La cocina estaba situada al lado de la sala. Siempre estaba llena de los deliciosos aromas de las comidas caseras que mi madre preparaba con esmero.
Recuerdo que, aunque éramos una familia humilde, siempre teníamos todo lo que necesitábamos gracias al trabajo duro de mi padre y de mi abuelo. Ellos se dedicaban a la agricultura, cultivando principalmente maíz, frijoles y caña de azúcar en las tierras que eran herencia familiar durante generaciones. El pueblo, a pesar de ser pequeño, tenía tradiciones muy marcadas y leyendas muy respetadas. Las dos leyendas más arraigadas en la cabeza de las personas eran el cipote y el cadejo negro. Desde que era pequeño, me inculcaron el respeto que debía tener hacia esas leyendas y hacia todas las tradiciones de mi pueblo. La leyenda del tan famoso ser llamado cipote era una historia de un pequeño y travieso niño con los pies volteados hacia atrás. Aparecía por las noches para asustar a los desprevenidos. A medida que crecía, aprendí muchas historias sobre esa misteriosa criatura. Según cuenta la leyenda, el cipote era el hijo de la cigua palmera, un pájaro que habita en los palmares cercanos al pueblo. Se decía que el cipote había heredado las cualidades de su madre y que debido a eso podía volar, transformarse en diferentes animales y hacer travesuras a los habitantes del pueblo. A pesar de que muchos consideraban al cipote inofensivo, otros creían que podría ser peligroso si se le provocaba o si se le trataba con falta de respeto. Por esa razón, muchos habitantes de San Jorge evitaban hablar del cipote o mencionar su nombre en voz alta. Cuando era niño, solía jugar con mis amigos a buscar al cipote entre los palmares cercanos al pueblo, aunque nunca lo encontramos. El cadejo negro es una leyenda que no solo suena en mi pueblo, sino que está muy extendida en Centroamérica debido a que ha sido transmitida de generación en generación durante siglos. La criatura se describe como un perro enorme con un pelaje negro espeso y brillante, unos ojos rojos penetrantes que parecen alumbrar en la oscuridad. Se cuenta que el cadejo negro aparece en los caminos solitarios de noche, especialmente cuando hay luna llena para perseguir a los viajeros solitarios. Se dice que su presencia es una advertencia de un riesgo mortal, y que aquellos que lo ven pueden estar en peligro inminente. La leyenda del cadejo negro varía según la región, pero en general se cree que la criatura tiene un gran poder sobrenatural y que puede llegar a ser imposible hacerle frente sin morir en el intento. Según algunas versiones de la leyenda, el cadejo negro puede incluso matar personas por el simple hecho de cruzarse en su camino. Durante mi adolescencia empecé a cuestionar la veracidad de las historias que había escuchado de niño, incluyendo la leyenda del cipote y la del cadejo negro. Había escuchado tantas versiones diferentes de las historias que ya no sabía en qué creer. Algunos decían que el cadejo negro era solo una leyenda urbana, mientras que otros afirmaban haberlo visto con sus propios ojos. Pese a mi escepticismo, no podía evitar sentirme nervioso cada vez que me encontraba solo en una calle solitaria por la noche. Aunque no creía en estas leyendas, seguía siendo cauteloso, pero delante de las muchachas yo me hacía el valiente para tener más oportunidad con ellas. En una ocasión expresé mi escepticismo con arrogancia, diciendo cosas como si el cadejo negro es real, que se me aparezca a mí también, pero nunca imaginé que mi desafío tendría consecuencias tan graves. Una noche de verano salí de la casa de un amigo. Estaba situada en la otra punta del pueblo. Sabía que el camino de regreso a mi casa era más largo si seguía las calles principales del pueblo, por lo que decidí tomar un atajo que pasaba por detrás de algunas casas y terrenos baldíos. El camino que iba a tomar era conocido por ser peligroso y poco transitado. La gente del pueblo hablaba sobre los peligros que podían encontrarse en él, desde animales salvajes hasta espíritus malignos. Incluso habían contado historias sobre personas que habían desaparecido en ese camino. A pesar de todo eso, yo tenía prisa por llegar a mi casa, porque no le había avisado a mis padres que llegaría tan tarde, y sabía que entre más tardara, peor sería el recibimiento que me darían, sobre todo mi madre. La prisa de llegar a casa me hizo minimizar los peligros y el riesgo del camino. Aunque el terreno por el que iba era grande, el camino que iba a tomar era estrecho porque todo lo demás del terreno estaba cubierto por una densa maleza en la que había serpientes. Mientras andaba por el camino oscuro, el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas.
lo que hacía que cada paso que daba resonara en el silencio. Me sentía observado. De vez en cuando me detenía y me giraba para ver atrás, pero no había nada a la vista, solo la oscuridad y los sonidos de la naturaleza. Luego, a mis costados, aparte de la maleza, empezaron a aparecer árboles y arbustos que puedo jurar por Dios santo que no habían estado ahí nunca antes. El terreno era de pura maleza, jamás crecieron árboles ahí. Estos árboles y los arbustos parecían moverse, como si estuvieran vivos. Un escalofrío me recorrió la columna y sentí como mi corazón comenzó a latir con fuerza. Podía sentir una presencia oscura que se acercaba cada vez más. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Traté de convencerme que estaba siendo paranoico, que era solo mi mente jugándome una mala pasada y que no había nada detrás de mí. Pero las pisadas continuaban cada vez más cerca. De repente sentí una ráfaga de aire frío en mi cuello. Supe que había algo detrás de mí. Me di la vuelta y vi una sombra moviéndose entre los árboles. Me detuve por un momento y observé detenidamente la sombra. Esta era grande y parecía moverse de manera errática. De repente escuché un ruido extraño. Mi respiración se hizo más agitada y mis manos sudaban frío. Entonces escuché el aullido de un animal. Pude ver unos ojos brillantes que se acercaban hacia mí. Me sentí sofocado y con la certeza de que estaba en peligro. Aún así, continué caminando porque mis piernas no me daban para correr. Al intentar hacerlo, tropecé y caí al suelo. Me levanté rápidamente con el corazón latiendo a toda velocidad y comencé a correr sin mirar atrás. De repente, me encontré finalmente cara a cara con la figura del Cadejo Negro. La criatura era imponente y su tamaño era impresionante. Me detuve en seco. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El pelaje del cadejo brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos eran de un rojo intenso. Era difícil distinguir si se trataba de un perro o de un lobo, ya que su aspecto parecía ser una mezcla no definida entre ambas especies. Comencé a correr rápidamente, alejándome de él. Cada vez que miraba hacia atrás podía ver su imponente figura acercarse cada vez más a mí. A medida que corría, trataba de encontrar algún lugar que pudiera esconderme, pero aquel terreno baldío que estaba por detrás de unas cuantas casas parecía que se había transformado en un bosque infinito. Finalmente, logré perder de vista al Cadejo Negro. Cuando me detuve para recuperar el aliento, tratando de controlar el miedo y la ansiedad, me di cuenta que ya estaba parado en la puerta de mi casa y mis papás me miraban confundidos. A partir de esa noche, aprendí que no debía burlarme de las leyendas. Tampoco debía provocarlas ni intentar comprobar su veracidad, ya que eso podría tener consecuencias mortales. En lugar de eso, debíamos mostrarles respeto y mantenernos alejados de ellas siempre que fuera posible. La historia del Cadejo Negro sigue siendo una parte importante de nuestra cultura y siempre la recordaré como una lección sobre la importancia de respetar nuestras tradiciones y leyendas. Aunque nunca volví a tener un encuentro cercano con el Cadejo Negro, siempre mantendré vivo el recuerdo de aquella noche terrorífica. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.